Bueno, un cordial saludo, estimados aprendices. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya estamos por la mitad de nuestra formación. Esperamos que los conceptos que hemos trabajado en estos días los estén asimilando de la mejor manera. Recuerden que ya después de esta presentación, próximamente tendremos la evaluación, así que muy juiciosos como tratando de comprender los conceptos. No es aprendérselos de memoria, sino realmente entender a qué se refiere cada uno de ellos, lo que hemos trabajado en las anteriores sesiones y lo que trabajaremos el día de hoy. La comunicación asertiva. Les decía cuando trabajamos la inteligencia emocional que el ejercicio de la comunicación era una de las habilidades sociales fundamentales para poder crecer laboralmente y al mismo tiempo pues ser una mejor persona. Entonces vamos a trabajar o vamos a referirnos a lo que es la comunicación asertiva. Las definiciones no son muchas, los conceptos son muy básicos, pero entonces vamos a ver además unas técnicas para comunicarse asertivamente y además vamos a trabajar algo de la comunicación asertiva que uno a veces no tiene en cuenta, es cómo responder ante noticias positivas. Diría uno que la comunicación asertiva se necesita cuando uno está en problemas o cuando hay una situación de tensión, pero también hay que comunicarse asertivamente cuando nos dan noticias positivas y ahí pecamos bastante. Bien, lo primero es que hay que entender que hay unas barreras en la comunicación, ¿cierto? Que las personas tenemos dificultades para comunicarnos, que la comunicación no fluye como uno quisiera en muchos casos, siendo muy importante, siendo pues una de las vías de interacción pues, fundamentales en el ejercicio de la vida. Y estas barreras son como por ejemplo oímos lo que esperamos oír, ¿cierto? Muchas veces nosotros no atendemos muy bien lo que nos dicen, solamente estamos oyendo, no está funcionando el sistema auditivo, pero no estamos focalizados en lo que nos dicen y el mensaje no nos llega como realmente nos lo están queriendo mandar, sino que lo oímos como nosotros creemos que están diciendo las cosas. Tenemos posiciones diferentes, esto es una barrera en la comunicación, pero es fundamental para el progreso de la sociedad. El tener posiciones diferentes ha hecho que el mundo evolucione, ¿cierto? Si todos pensáramos igual, si todos tuviésemos las mismas ideas, pues seguramente estaríamos como en los primeros momentos del Homo sapiens. No hubiésemos llegado a la evolución que hemos logrado hasta ahora. Es importante tener posiciones diferentes, pero obviamente eso hace que la comunicación se complique un poco. Evaluamos la fuente, asumimos la información a partir del referente o de la persona del referente que tengamos sobre la persona que nos comunica. Esto es diferente cuando nos dice algo, no sé, alguien de la casa, pero cuando nos dice algo mi jefe en el trabajo, cuando nos dice algo mi mejor amigo, mi mejor amiga. Es diferente la forma en como nosotros asumimos esa comunicación. Evaluamos la fuente. Hacemos caso omiso de la información que contradice lo que sabemos. Esto es muy del humano y también genera mucho conflicto. No sé si recuerdan las elecciones presidenciales del 2018, ¿cierto? Que había pues como dos candidatos fuertes en el ejercicio de las elecciones y uno no hacía sino recibir información de un lado y del otro en donde pareciera que los dos pues estaban muy mal. Sin embargo, cuando una persona que estaba con el candidato Duque le llegaba información mala sobre Duque, lo que decía eso es mentira, son los otros los que están inventando. Igual pasaba con el candidato Petro. Entonces, cuando uno está, digamos que un poco sesgado, cuando uno asume una posición desde un lado, todo aquello que contradiga eso que nosotros creemos, que pensamos, pues lo evitamos, hacemos caso omiso de ello. Y digamos que eso tiene también un soporte de la biología, o sea, el ejercicio de lo humano sí requiere que nosotros pues como que nos paremos en algún lugar y asumamos unas verdades para poder pues, construir a partir de ahí nuestra vida. Pero eso dificulta la comunicación. Las palabras significan cosas diferentes para personas distintas. La palabra perico, por ejemplo, en nuestra ciudad es un huevo revuelto con cebolla y tomate.
pero en Bogotá es un café con leche, pero en un zoológico pues es un animal, ¿cierto? Y en algunas zonas se refiere a la droga, ¿cierto? Entonces miren que el contexto, que la gente alrededor de ciertos contextos usa las palabras de manera diferente, tiene significados diferentes y, y con eso hay que tener cuidado. Ustedes que trabajan en temas de relación con el público, ustedes los que trabajan en temas de relación con el público tienen que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, las personas que van a trabajar en comunicación comercial, en gestión de mercados, en contact center, pues tienen que asegurarse de que el vocabulario que estén usando sea el adecuado para transmitir el mensaje a las personas con las que usted está interactuando. Las palabras tienen significados simbólicos. Los significados de las palabras no son necesariamente literales. En nuestra zona es muy común utilizar las groserías no necesariamente para ofender a alguien, sino que ya llega un punto en donde esas groserías las usamos también como sinónimo de cariño, ¿cierto? Entonces, miren que no se usan de manera literal, sino que las usamos ya como para decirle a otra persona lo importante que es o lo cercana que es desde lo afectivo. Entonces, las palabras no solo son literales, también tienen significados simbólicos. Es importante también tener en cuenta que no es solo lo verbal, la comunicación implica también lo no verbal. Y de hecho lo no verbal comunica más que lo verbal. Por eso, por ejemplo, el tema de las palabras con sus significados simbólicos, pues va acompañado de una postura no verbal, de un movimiento del cuerpo, de unos gestos que le refieren a la otra persona si realmente le está diciendo una grosería o le está haciendo una muestra de afecto, ¿cierto? El tema del lenguaje no verbal es tan importante que ahora cuando utilizamos medios como el chat, WhatsApp principalmente, pues acompañamos las palabras con emoticons, como para darles contexto, para que realmente las personas comprendan qué es lo que estoy queriendo yo decir con esas palabras, que tienen significados simbólicos, no necesariamente literales. Nuestro estado emocional condiciona lo que oímos. Es importante reconocer eso, es importante que reconozcamos que cuando estamos con tristeza, con ira, con alegría, con miedo, pues esa condición, esa emoción que estamos viviendo en ese momento, pues condiciona lo que vimos. Es diferente cuando tú le haces un chiste a una persona que está alegre a cuando le haces el mismo chiste a esa misma persona cuando está triste, ¿cierto? Lo asume diferente, o cuando está con rabia, lo asume diferente. A veces se puede reír, a veces le puede parecer una ofensa y es el mismo chiste, pero depende del estado emocional y que la otra persona se encuentre, depende de eso la manera en que la asume. Y no sabemos la forma en que la otra persona ve la situación. Nos falta empatía, ¿cierto? Nosotros creemos que el punto de vista nuestro, o tendemos a pensar eso, que tenemos la verdad, pero la verdad es solamente la verdad es relativa, o sea, es diferente mi verdad a la verdad de ustedes. Entonces a veces nos paramos desde esa verdad entre comillas y dejamos de percibir la manera en que la otra persona ve la situación. Y eso complejiza la comunicación. Entonces hay que ser más empáticos para poder romper esa barrera. Bien, ¿qué es entonces la conducta asertiva o la asertividad? La asertividad es la conducta humana más deseada. Se necesita para tener relaciones honestas y sanas. Conducta asertiva. Ser directo, honesto y respetuoso mientras se interactúa con los demás. Aquí quiero hacer hincapié en la palabra respetuoso, porque cuando uno conversa con la gente, cuando uno está en el ejercicio de clase, pues hay personas que dicen, no, es que yo digo las cosas como son, yo no me vengo con cuentos. Si a mí no me gusta algo, yo lo digo. Si a mí alguien me cae mal y punto. Yo soy directo, yo soy honesto. Pero será respetuoso. Entonces miren que la conducta asertiva exige el respeto, además de la honestidad y el ser directo. Es reconocer que la otra persona pues, también tiene un lugar, que está bien decirle las cosas, pero hay que revisar la manera, porque lo respetuoso depende de la manera y la manera refiere a lo verbal, a lo no verbal y a lo contextual. Lo verbal
las palabras, lo no verbal, mi postura y mis gestos, y lo contextual, el lugar, ¿cierto? Si se quiere ser respetuoso hay que revisar muy bien esos tres aspectos. Hay muchas situaciones que producen tensión. Cuando uno está haciendo una fila y ya tiene primero a alguien que llegó después, eso genera tensión. Cuando usted está en el cine y le golpean la silla, eso genera tensión. Cuando usted va a hacer una vuelta y resulta que ese día no era el día que había que hacer esa vuelta, que no le van a atender ese día, eso genera tensión. Mm, Cuando usted pide una mercancía y la mercancía llega mala, eso genera tensión. Cuando usted renta una casa y le prometieron arreglar una humedad y la humedad no se la han arreglado, ya se va a acabar el contrato y nunca la arreglaron, eso genera tensión. Entonces miren que esas situaciones tensionantes son aquellas en las que la comunicación asertiva pues requiere ser traída para poder interactuar de la manera ideal. Pregunta, chicos, chicas, ¿qué situaciones te producen tensión con otras personas? En la casa, en el lugar de trabajo, en otros lugares. O sea, revisen esas situaciones que generan tensión en ustedes. Que como que sienten que la cara se les pone caliente, que como que la sangre hierve un poco más, ¿cierto? Como que va un poco más rápido, se aumentan las pulsaciones, el ritmo cardíaco. ¿Qué situaciones les generan a ustedes tensión? Y ahora piensen, ¿qué hacen y dicen cuando se encuentran en una situación tensa como las anteriores? ¿Cuál es su manera de responder? La manera de responder ante las situaciones que generan tensión también es diferente de acuerdo a la persona con la que me comunico y también del contexto. La gente no reacciona igual en todos los contextos. Y no es que dejen de ser auténticas o que estén usando máscaras, no. Los contextos son diferentes y los contextos requieren un comportamiento diferente. Usted no se comporta igual, o si lo está haciendo, bueno, revise, uno no se comporta igual en el trabajo que en la casa con la familia, que con los amigos. El vocabulario que usa es diferente, el lenguaje corporal, los gestos que usa son diferentes, pues son sus gestos, es su lenguaje, o sea, no estoy diciendo que se convierta usted en otra persona, pero hace un énfasis en alguno de esos aspectos de la comunicación, ¿cierto? Usted no le va a responder igual a su jefe, a como le respondía a su mamá en la adolescencia, ¿cierto? ¿Cuáles son sus respuestas? Esas situaciones tensas, ¿cómo las asumen? De acuerdo a la respuesta que se dé, pues encontramos que se puede clasificar en alguna de estas tres. Se puede hablar de una comunicación pasiva o sumisa. Vamos a utilizar el término pasivo. La comunicación puede ser una comunicación agresiva, ofensiva. Y podemos hablar de una comunicación asertiva. Entonces los invito a que entren a la guía o vayan al final de la presentación y vean un par de videos en donde nos muestran algunos ejemplos sobre la comunicación. Uno que se dice comunicación pasiva, agresiva, asertiva y otro que nos muestra también unos ejemplos. Entonces revisen esos ejemplos de comunicación asertiva como para entrar en contexto acerca de lo que estamos hablando. Bien, después de que hayan revisado los videos, entonces continuamos ya profundizando un poco más sobre las definiciones. La comunicación pasiva-sumisa es la expresión inefectiva de pensamientos, sentimientos y creencias permitiendo que otros violen nuestros derechos. La autoestima de una persona que se comunica de manera pasiva o sumisa, me siento inferior a otros, mis derechos no cuentan, y la conducta de huida o permisiva. Generalmente, cuando nos comunicamos con una persona que tiene un cargo más importante en lo laboral, generalmente, estoy diciendo que todo el tiempo, la comunicación que se usa es pasivo-sumisa para confrontar algo que de pronto no nos gusta, ¿cierto? Estas personas, pues, digamos que
son muy cómodas de pronto para el otro, o sea, que una persona no te responda cuando tú te comunicas, pues el otro dice, ok, bien, tengo todo dominado, me quedó claro. Pero sí hay un problema fuerte ahí en cuanto a la autoestima, ¿cierto? Las personas empiezan a porrear bastante, sienten que lo que ellos piensan no cuenta, se sienten subvaloradas, se sienten que no son dignas pues como de la otra persona como tal. Pero en contraposición viene el otro lado del espectro, la comunicación agresiva, expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma hostil y dominante, violando los derechos de los demás. La autoestima de esta persona agresiva es: me siento superior a otros, impongo mis derechos, soy más importante. Importante la conducta, combatir. Son las personas que tienen los guantes puestos, que están listos para dar la pelea. Que usted los mira y los mireo diferente. Entonces, ¿usted qué me mira? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? Son personas que están como dispuestas a combatir, se creen superiores, se creen más importantes, pero obviamente esto pues también les trae problemas porque seguramente trabajar en equipo con ellos va a ser bastante complicado, porque un liderazgo de esto realmente no es un liderazgo. O sea, un líder que sea agresivo pues de pronto logrará que su equipo cumpla hasta cierto punto, pero a costa de qué, ¿no? Del desprecio, a costa también de pronto de la enfermedad, del estrés de las personas que trabajan en su equipo. Tampoco es ideal. Pero en el centro o en algún punto entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva aparece la comunicación asertiva. Expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma directa y apropiada. Y recuerden que cuando hablamos de apropiada es respetuosa, sin violar los derechos de los demás. Autoestima: me siento igual a otros, todos somos importantes, y la conducta es de cooperación y en negociación. Entonces quiero que revisen, muchachos, ustedes qué tanto se comunican de manera asertiva, qué tanto se comunican de manera pasiva, qué tanto se comunican de manera agresiva y en qué contextos específicos hacen uso de esos tipos de comunicación. De hecho, el ejercicio de esta semana es referente un poco a eso. Vamos a empezar a mirarnos y a revisar cómo nos estamos comunicando. El ejercicio de revisar cómo nos estamos comunicando pues nos hace caer en cuenta de la posibilidad que tenemos de poderlo cambiar. La asertividad tiene además muchas ventajas. Salud mental, lo hablábamos en la presentación pasada, es fundamental, y lo físico no es lo único, lo mental también es importante. Y eso está de la mano con la mejora de la autoestima. Una persona que se comunica asertivamente es una persona que se reconoce como valiosa, en algunos aspectos mejor que otros, pero en otros reconoce que de pronto hay personas que lo hacen mejor. Reduce la ansiedad, baja el estrés, que es la enfermedad del siglo XXI. Las personas asertivas son menos ansiosas porque sienten que se pueden expresar y que los otros pues atienden sus comunicaciones. Ayuda ostensiblemente en las relaciones interpersonales, en la relación con el otro, y aumenta la comprensión de los demás y del mundo. Pero seamos honestos, comunicarse asertivamente es bien difícil. Lo primero porque es que cuando más la requerimos es cuando más tensión tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando usted está tensionado, cuando usted está irritado, es más difícil comunicarse asertivamente, ¿cierto? A veces, de hecho, lo mejor en ese momento es hacerse a un lado. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, algunas técnicas de comunicación asertiva a tener en cuenta respecto a eso. Hay un uso del castigo cuando se expresa uno mismo. O sea, hay personas que cuando son auténticas, directas, honestas, las castigan, las alejan, las aíslan de algunos grupos sociales. Hay un refuerzo de la conducta pasiva, lo hablamos ahora, en términos, por ejemplo, de mi labor como docente, pues la persona que no habla, que no dice nada, pues en algunos momentos puede ser muy cómodo para el docente, ¿cierto? Porque no le está exigiendo, porque no está haciendo que el docente pues tenga que ir un poco más a fondo, sino que es una persona que queda como ok, como bien, como con lo que el profesor ofrece sin necesidad de exigirlo mucho más. Entonces en el medio
pues, académico como laboral, la conducta pasiva es valiosa para algunas personas, no es la generalidad, porque los estoy diciendo ahorita, el entorno laboral considera que valioso es aquel que propone, que dice, que cuenta, ¿cierto? Pero en algunos momentos, en términos de mando o para algunos estilos de liderazgo, pues el que una persona sea pasiva es bastante cómodo. También hay un modelaje de conducta pasiva o agresiva. El modelaje son aquellas personas referentes para que uno se comporte, ¿cierto? Entonces uno muchas veces es papá o mamá a partir de la relación que tuvo con su papá o su mamá. Ellos sirven como modelos para uno. O uno es jefe también de acuerdo a la persona que fue su jefe en lo laboral. Entonces usted empieza a partir de ese modelo a comportarse, ¿cierto? Hay contextos en donde dicen es que si usted quiere ser jefe y usted quiere que este equipo le rinda, usted tiene que ser agresivo. Entonces usted hace lo mismo. Hay unos modelajes de conducta relacionados con eso. Genera ansiedad. No va a decir que comunicarse asertivamente sea fácil, no, hay ansiedad, hay nerviosismo en el solo hecho de pensar en comunicar algo que a usted de pronto le incomoda. Y también hay una serie de creencias erróneas. Y esas creencias erróneas están vinculadas a creer que no tenemos derecho a decir que no tenemos derecho a hacer requerimientos justos, que no tenemos derecho a estar en desacuerdo, que no tenemos derecho a cuestionar la autoridad, que no tenemos derecho a enojarnos, que debemos ser admirados y amados por casi toda la gente. Todo eso son creencias erróneas, que debemos ser perfectos y cometer errores. Todo eso son creencias erróneas y que no debemos decir algo negativo a una persona. Entonces la pregunta es, listo, yo reconozco que mi comunicación no es la más asertiva. ¿Pueden cambiar las conductas? La respuesta es que, aunque las personas tienen unas características básicas permanentes, o sea, nosotros tenemos un correlato biológico, una genética que nos da ciertas características que son innatas y que nacen con nosotros, tanto en lo que es relacionado con la forma como nos comunicamos y además en la vida aparecen las creencias, las expectativas, las metas. Pues digamos que un cambio modesto en alguna de esos aspectos, en lo que nosotros creemos, en la actitud, en las metas que tenemos, en lo que esperamos del mundo, en la forma en cómo nos comunicamos, tanto verbalmente como corporalmente, algún avance, por mínimo que sea, en alguna de esos aspectos que nos refieren aquí, las creencias, las actitudes, las metas, las expectativas, la expresión verbal y el lenguaje corporal, se traduce en ser asertivo con más frecuencia. Ojo, ser asertivo es una respuesta, es un estilo de respuesta en la comunicación, es una forma de comunicarnos. Ninguna persona es 100% asertiva, 100% agresiva, 100% pasiva, ¿cierto? ¿Qué es el ideal? Pues que busquemos ser asertivos con más frecuencia. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero ser asertivo tampoco es como una persona que está sonriendo todo el tiempo, ¿no? A veces ser asertivo implica estar triste. En ocasiones ser asertivo implica enojarse. Entonces usted no puede estar en una situación en donde alguien no cumplió con lo que tenía que cumplir en lo laboral o con su hijo o su hija pues hizo algo que si usted considera que no debe haber sido así, pues usted no lo va a recibir con una sonrisa. Ay, hijo, ¿cómo así? Usted no. O sea, la expresión de los sentimientos de ira, de tristeza, de miedo, de alegría, pues debe ser coherente con nuestra comunicación. Lo que hay que revisar es que si finalmente esa respuesta que yo tengo, si es la respuesta ideal para ese momento, ¿cierto? Y eso es ser asertivo. Algunas recomendaciones: identifica, reconoce, acepta, evalúa lo que crees, piensas y sientes. Espera el momento adecuado, muy importante. Control, relajación y prudencia. Escucha y expresa comprensión. Cuando usted esté refiriéndose a una persona, pues concéntrese en que realmente se está comunicando con esa persona. A veces nos distraemos mucho, entonces tú estás con alguien, pero estás chateando, o no lo estás mirando, o llega alguien más, usted habla de eso, o usted cambia de tema cuando la otra persona se está refiriendo a algo importante para ella. Entonces, comprensión.
y habla de forma específica y sin prejuicios sobre las intenciones de la otra persona. La comunicación falla en muchos casos porque usted empieza a discutir sobre algo, a hablar sobre algo, y en el ejercicio de la comunicación usted cambia de tema, ¿cierto? No es específico, entonces es importante tener eso en cuenta. Los invito a ver este otro video que está ahí en la guía, que lo pueden revisar al final de la presentación, en donde nos muestran 5 pasos para la comunicación asertiva. Sobre la comunicación asertiva hay mucha literatura, hay diferentes técnicas. Es empezar a revisar cuál es la mejor o cuál es la que mejor se adapta a la situación que nosotros estamos confrontando, ¿cierto? Entonces ahí encuentran este video en donde nos muestra una situación laboral de un jefe con un subalterno. Bien, para terminar, entonces vamos a revisar algunas técnicas de comunicación asertiva. Quiero hacerlo pues como de manera ágil para que la presentación no se extienda demasiado. Mensajes yo, disco rayado, banco de nivel, aplazamiento asertivo, ignorar, pregunta asertiva y cerramos con comunicación de noticias positivas. Primera es el uso de mensajes yo. Se describe sin condenar el comportamiento de la otra persona. Se describe el propio sentimiento, se describe objetivamente las consecuencias del comportamiento, se expresa lo que se quiere de la otra persona. Entonces aquí nos muestran una plantilla en donde le invita a uno a establecer cada uno de los momentos para poder expresarse de la manera correcta. Cuando tú te comportas de esta manera, yo me siento, se establece el sentimiento, porque establece la consecuencia, y al final te pido por favor que establece la petición. La segunda técnica es el disco rayado. En temas de servicio al cliente es importante reiterar el propio punto de vista una y otra vez con tranquilidad. Es esencial, porque si usted el disco rayado lo usa una expresión no verbal de hostilidad o verbal de hostilidad de hecho, pues ahí funciona diferente. O sea, lo que se busca es no entrar en discusiones ni provocaciones con la otra persona. Aquí un ejemplo. Cliente, vengo a presentar la documentación que me pidieron. Informador, perdón. La fotocopia debe venir acompañada del original para poderla procesar. Ah, pues no me dijeron nada. ¿No da lo mismo? Para poder procesar una fotocopia siempre debe venir acompañada del original. El caso es poner obstáculos y molestar. ¿Qué más da? No es que está clarísima. Desde luego el caso es fastidiar. Una fotocopia siempre debe venir acompañada del original para poderla procesar. Ven que el informador nunca entró en la confrontación. Se remitió solamente a decir, pues como a decir la exigencia que se tiene frente a la entrega de documentos, ¿cierto? El requisito, el criterio que se tiene, y no entró como a confrontar con el cliente, ¿cierto? Hay que saberlo manejar porque en ocasiones ese disco rayado puede generar confrontaciones. La siguiente es el banco de niebla. Dar la razón a la persona en lo que considere puede haber de cierto en sus críticas o peticiones, pero negándose a la vez a entrar en mayores discusiones. Se deja claro que no va a cambiar de postura. Esposa. Pedro, ¿podrías ir a recoger a los niños al colegio? Tengo aún que preparar la lección para mañana y creo que no me dará tiempo. Esposo. Pero acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado. Ve tú. Esposa. Sé que estás muy cansado. Normal porque te esfuerzas mucho en tu trabajo. Tu jefe debería darse cuenta de eso y no cargarte con tantas tareas. Pero te pido el favor de que recojas a los niños, ya que tengo que hacer este trabajo para mañana. Luego podremos descansar. Entonces miren que el banco de niebla, a mí me parece muy valiosa esta técnica porque no está aislando a la otra persona, o sea, no le está diciendo que lo que dice que lo que manifiesta no es razonable. Está diciendo, ok, tienes razón en algunas cosas de lo que dices, sin embargo, pues necesito que hagas esto porque es importante. El banco de niebla. La siguiente es el aplazamiento asertivo. Posponer la respuesta que vayamos a dar a la persona que nos ha criticado hasta que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder correctamente. Chicos, chicas, cuando usted se esté comunicando con alguien y usted lo que le está generando esa comunicación es rabia,
ira, lo mejor que puede hacer en ese momento es aislarse de la situación, irse, encerrarse, ¿cierto? Es difícil, ¿cierto? Porque genera la confrontación y seguramente la otra persona le va a decir, no, es que tenemos que hablarlo ya, esto hay que solucionarlo ya, y usted está tensionado y cuando uno está tensionado, cuando no tiene ira, pues la comunicación les aseguro que no es la ideal. Entonces lo mejor es aislarse, lo mejor es hacerse un lado, teniendo en cuenta que cuando te sientes más tranquilo y capaz de responder, pues debes volver a la situación y comunicar, ¿cierto? Ahí está como la diferencia entre ser pasivo y ser asertivo. La persona pasiva se aísla de la situación. Pongamos un ejemplo de una comunicación entre una pareja. La persona pasiva se aísla de la situación y cuando regresa vuelve como si no hubiese pasado. Dice, ay, amor, y bueno, y tal, y otra y tal cosa y tal otra. La persona asertiva se va a la situación, cuando regresa dice, bien, estuvimos discutiendo ahora, ya me siento más tranquila, espero que tú también lo estés, retomemos para poder buscar una solución o llegar a un acuerdo. Entonces esa es la diferencia entre ser asertivo y pasivo cuando uno se aísla de la situación. La siguiente es ignorar, ¿cierto? No prestar atención cuando la otra persona está enojada y tenemos que sus críticas terminen en insultos. Cuidarse, alejarse. Sí, o sea, no podemos pretender ser asertivos cuando nos están amenazando con un arma, con un cuchillo, con una pistola, ¿cierto? No sé, ay, venga, no me amenace, guarde el cuchillo. No, en esas situaciones lo mejor que se puede hacer es cuidarse y alejarse, ¿cierto? Ahí la asertividad no vale de mucho. La siguiente es la pregunta asertiva. Esta digo yo que es como para profesionales en asertividad. Pensar bien de la otra persona que nos critica, el pensar bien entre comillas y dar por hecho que su crítica es bien intencionada, independientemente de que realmente lo sea. Entonces pedimos aclaración, información acerca de los argumentos, solicitando que sea específico. ¿Cierto? Entonces usted se acerca a la persona que está hablando sobre usted, dice, venga, usted está diciendo que yo soy un ladrón. Quisiera saber por qué usted considera que yo soy un ladrón. La otra persona va a responder, no, es que usted el otro día yo le dije que hiciera esto por mí y después dijo que usted lo había hecho, entonces me está robando mis ideas, me está robando mi trabajo. Ah, bueno, entonces yo no, lo que usted está queriendo decir es que hubo una situación específica en donde usted se molestó conmigo. Sí, ok, entonces de pronto no soy un ladrón, sino que hay una molestia específica por alguna situación que vivimos y que debemos solucionar. Entonces, esa es la pregunta asertiva. Es complicada, es como para profesionales en asertividad porque requiere de un ejercicio de autocontrol bastante importante. Hay otra técnica la llaman la técnica del sándwich, que hace que se refiere a que cuando usted va a decirle algo a una persona, dice algo es incómodo para la otra persona, pues lo ideal es abrir la conversación con algo que sea agradable para esa persona, en la mitad del sándwich ponerlo incómodo y cerrar con algo agradable. Entonces, por ejemplo, estás refiriéndote sí, a un muy buen amigo. Amigo, amiga, vos sabes que sos muy importante para mí, tenemos una relación de bastante tiempo y eso es bastante significativo. Esas abres con el pan, en el sándwich. Después en la mitad pones la carnita. Sin embargo, la manera en que me hablaste ayer cuando estábamos con los otros amigos me generó mucho disgusto. Y cierra con el pan. Lo digo porque te quiero, porque eres muy valiosa y quiero que nuestra relación continúe por muchos años más. Entonces miren que cuando usted se comunica con una persona de esa manera, en la mitad usted puede decirle una grosería y al final la otra persona lo que va a hacer es agradecerle. Obviamente eso no es solo verbal. Acuérdense que lo no verbal comunica mucho más, entonces hay que cuidar mucho el tono de la voz, los gestos, eh, la mirada, mmm, la postura, la expresión de la cara, el tono, el volumen de la voz. O sea, la conducta no verbal dice mucho más en la comunicación que la conducta verbal.
De hecho, hay personas, estudiosos de la comunicación que dicen que el peso de lo verbal es solo del 7%, que lo no verbal comunica el 93%. O sea, es bastante alto lo no verbal frente a lo verbal. Hay otros que le ponen un 80-20, pero en general sí se considera que la comunicación no verbal transmite mucho más que la verbal. Entonces, pues acá nos referimos pues como a lo verbal en general, pero eso verbal tiene que estar acompañado con la postura, el contacto visual, los gestos del cuerpo, la expresión facial, el tono y el volumen de la voz adecuados para la situación, ¿cierto? No hay un tono adecuado, no hay un volumen adecuado. Lo que sí es importante y que podríamos estar hablando es esencial en todo, es mirar a la otra persona, ¿cierto? El tema del contacto visual. Bien, para terminar, entonces vamos a ver como el otro lado de la comunicación asertiva, que es la comunicación no, la manera de responder ante noticias positivas. Se hace mucho énfasis del uso de la comunicación cuando, cuando estamos ante una situación de confrontación, pero en las noticias positivas nosotros tendemos a tirarnos las noticias positivas. Entonces, aquí nos muestran como 4 posibilidades en la comunicación que depende de 2 variables, de que si esta es activa o pasiva o si es constructiva o destructiva. Y de acuerdo como al uso de esas 2 variables en la comunicación, pues nuestra respuesta es diferente. Entonces, empecemos desde abajo. Respuestas posibles ante la noticia de un ascenso. Entonces vamos a mirar la respuesta pasiva destructiva. Actitud fría y desinteresada, sin prestar atención. Ignoras que habla y cambia de temas. Súper doloroso. Entonces llegó la persona diciéndole a su pareja, amor, mira, me dieron un ascenso en el trabajo. Y la respuesta de la persona pasiva destructiva es, sí, por cierto, ¿qué hay de comer? Ahí imagínate qué pasa cuando llegan a la casa. Bien, después viene la respuesta activa destructiva. Actitud despectiva, ofensiva, arruina el momento de felicidad. El aguafiestas. Amor, imagínate que me dieron un ascenso en el trabajo. Ah, ¿y usted qué tuvo que hacer para eso? No. Y entonces ahorita usted no la vamos a volver a ver acá en la casa. Si llega tarde ahorita siendo jefe, pues nunca más. ¿Eso qué va a implicar? No, mejor dicho. Y esa es la respuesta activa destructiva. O sea, la persona confronta, pero su respuesta, pues, echa todo por la borda. Es el aguafiestas. Después viene la respuesta pasiva constructiva. O sea, no es una respuesta destructiva, pero es falta de energía. Apoyo casi silencioso, sin energía, sin entusiasmo. Amor, me dieron un ascenso. Ah, qué bien, me alegro por ti. O sea, como que la otra persona está festejando, está diciendo algo importante para ella y esta persona dice, oh, normal, pues no pasa nada. Esa es la respuesta pasiva constructiva. Ninguna de esas 3 es ideal, ¿cierto? Vamos a revisar cómo nos estamos comunicando con nuestros seres queridos. ¿Será que estamos haciendo un uso de alguna de esas 3? ¿O estamos usando la respuesta activa constructiva, que es la ideal? Palabras de ánimo y apoyo, preguntas que muestran un interés sincero y autenticidad. Amor, me dieron un ascenso. ¿Cómo que te dieron un ascenso? Cuéntame cómo fue, quién te lo dijo, cuándo te entrevistaron, qué te dijo exactamente. Dime bien qué fue lo que te contaron. O sea, lo que busca esa respuesta activa, constructiva o lo ideal en el ejercicio de la comunicación asertiva respecto a responder ante noticias positivas es buscar acercar a la persona que te está comunicando a vivir nuevamente el momento. Eso es como lo más bonito. O sea, uno tiene que tratar de que esa persona vuelva a ese momento y sienta lo que sintió allí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué te dijeron? ¿Y cómo reaccionaron tus compañeros? ¿Y te abrazaron? ¿Y quién te abrazó? O sea, cómo tratar de que rememore todo eso. Es la respuesta ideal. La invitación es a que hagamos más uso de esa respuesta activa constructiva en nuestra comunicación o nuestra manera de responder ante noticias positivas. Bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Cerramos con esta frase de Peter Drucker.
Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y se refiere básicamente a la importancia de revisar la conducta no verbal. El ejercicio que les propongo para los días siguientes no es un ejercicio que hay que hacer hoy para mañana, que nos vamos a tomar unos días para hacerlo. Requiere una rejilla de observación en donde vamos a revisar la manera en cómo nos estamos comunicando con nuestras personas alrededor, ¿cierto? Entonces la rejilla le pregunto a usted sobre la situación, sobre las personas implicadas en la situación y le invito a que califique si esa manera de comunicarse en ese momento fue asertiva, pasiva o agresiva, y al final genera la reflexión de cómo podría hacerlo mejor la próxima vez. Bien chicos, muchísimas gracias. Entonces aquí pueden encontrar los links hacia los videos que estuvimos pues, nombrando o a los que les invité a que revisaran durante la presentación. Solo dan clic en los videos y nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Feliz resto de día.